capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer esta porción, esta palabra bíblica. Es una de las tantas que vamos a utilizar, pero siempre acostumbramos a leer algo al principio para trazar una pauta, para que haya una idea. 1:14 del Evangelio de Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Se pueden acomodar. Gloria a Dios. El tema que queremos compartir se titula El Cristo urbano. Urbano no de nombre, sino de adjetivo, porque hay gente que se llama urbano. El Cristo urbano. ¿Qué pretendemos? Hay unos conceptos culturales muchas veces. Hay unas ideas de Jesús que alejan a la gente de Dios. Y en el nombre del Señor y apoyado en su palabra, nos proponemos desmontar esos conceptos que sirven de barrera divisoria entre nosotros y Dios, y hacer entender a la gente cuán fácil y cuán necesario es acercarse a Dios. El Cristo urbano. La palabra urbano está muy de moda. Urbano quiere decir perteneciente a la ciudad o a sus habitantes. Cuando hablamos de la higiene urbana, del orden urbano, de urbanizar, estamos hablando de acondicionar un lugar. Por ejemplo, hay un espacio de tierra, 200, 300 mil metros, que es hierba, monte y culebra, como dice la gente. Y alguien, una compañía o dos compañías de ingenieros o el gobierno dice: vamos a urbanizar eso ahí. ¿Qué quiere decir esto? Lo van a limpiar, lo van a ordenar, van a hacer calles y contenes, van a poner cloacas, van a poner luz, van a poner agua y van a hacer casa. Entonces lo han urbanizado porque lo han convertido en ciudad. Cuando decimos urbanidad, estamos hablando del acondicionamiento a los fines de convertirlo en hábitat para la gente, un lugar determinado. Pero está de moda también la palabra, ustedes habrán oído, el arte y la música urbana. ¿Qué quieren decir? Están diciendo el arte de la calle, el arte de los guetos y las favelas, el arte de los suburbios, el arte de la orilla, ahora convertido en centro de atención. Existe el arte urbano como música y como arte pictórico o como arte de pintura. Lo hemos visto muchísimas veces en las paredes, los grafitos, los grafitis, que comenzaron a aparecer en los años 60, la primera parte de los años 60. Comenzó como una expresión, porque ese es el arte urbano. El arte urbano procura comunicar algo que no se sabe y que no hay otra forma de comunicarlo. También se usa como protesta, protesta política, protesta social o protesta emocional. Y entonces dibujan lo que sienten en las paredes públicas como una manera de comunicar lo que yo tengo adentro, porque no puedo hacerlo de otra manera, de otra forma. Entonces ese es el arte popular, entonces urbano. Entonces eso le pasa a los que cantan, los raperos, los hip hop.
Ese tipo de música es una expresión sociológica de un segmento de la sociedad que no tuvo otra oportunidad. Ahora, fíjense cómo comenzaron las ropas, por ejemplo. Ahora son estrechas, pero cuando comenzó parecían los pantalones de Sansón o de Goliat. Eran unos pantalones cayéndosele, anchísimos, con el ruedo ancho y largo, arrastrando, y unos sacones abiertos y una boina. O sea, una forma como de vestir un tanto descuidada, y andaban así como que parecían zombies. Y así mismo hablaban. Y lo que les salía de la boca, eso era. Entonces era el flow de los guetos, de las favelas, de los barrios marginados. Entonces ahí surge el arte urbano. O sea, no me dejan ir a los lugares públicos. No me dejan expresarme en los teatros, no me dejan expresarme en los grandes escenarios. Me expreso aquí. Me expreso así. Es una forma de protesta pública. Es una forma de rebeldía contra la sociedad por las limitaciones que me ha trazado. Entonces, eso se ha convertido precisamente en un arte. Pero ese arte urbano tiene su metamensaje. Siempre, tradicionalmente, ha habido música clásica. Pero ¿quiénes participan o participaban de la música clásica? Usted lo veía que salía de Viena, de los grandes teatros de Viena, de Berlín, de Nueva Orleans, y usted ve que tiene ópera. Entonces ese tipo de gente viene con ese arte de la high class, de la élite, pero eso no llega abajo. Abajo no hay nada. Entonces mientras ustedes ven la señora con su traje largo y su peinado de noche, que van a la sala de teatro, a la sala de esos grandes teatros, a participar de una ópera. Usted sabe que hay gente que va a la ópera que no entiende la ópera. No sabe lo que es una ópera. Pero para que vean que fue a oír y a ver la ópera, entonces ellos van a la ópera. Hay cosas grandes. Una vez yo estuve estudiando música con el maestro Ravelo, que ya hace muchos años se fue, en el Teatro Nacional. Y vinieron un equipo de ópera de Alemania, y a nosotros, los que éramos estudiantes, nos dieron unas entradas y una cosa, y yo fui al Teatro Nacional. Entonces, a ver ese espectáculo de alta clase, entonces yo como que vi gente que no sabían lo que estaba pasando ahí, pero estaban ahí. Y no eran gente a quien le habían dado la boleta, no lo habían comprado. Porque hay gente que le interesa que lo vean en cierto sitio para que crean que ellos consumen ciertas cosas. Usted le hace cualquier pregunta de música, no sabe nada de eso, pero está ahí junto con los que saben para disfrutar una música que ellos no entienden. Entonces, la gran parte de la sociedad no ha tenido acceso a ese tipo de música. Entonces, los muchachos que tenían eso adentro, como que le bullía, digo, bueno, esta inquietud hay que sacarla. Y comenzaron a sacarla en forma de pintura y en forma de canto. Y por eso ha venido el arte como una respuesta, yo pienso, eso no lo dice, que yo sepa, no lo dice ningún libro, como una respuesta a la música y a la literatura y al arte que hubo en un tiempo cuando estaba reservado a la élite social, y como ellos fueron marginados, ahora ellos tienen su propia expresión. Pero ha sido tan fuerte el impacto que han tenido que reconocerlo y han tenido hasta que darle premios a este tipo de cosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos hablando del Cristo urbano. Y estamos hablando de un Cristo que la gente ha ubicado lejos, reservado para una élite. La historia, o algunos historiadores, algunos teólogos, algunos pensadores filósofos lo han ubicado como inalcanzable. Pero a través de la Biblia vamos a ver cuál es el Cristo que nosotros hemos creído. Si es el Cristo clásico
o es el Cristo urbano. Si es el Cristo de la élite o es el Cristo de todos. Porque Cristo no es el Cristo de los pobres. Tampoco es el Cristo de los ricos. Porque para Dios ni hay rico ni hay pobre. Simplemente hay gente. Ni rico ni pobre, porque eso es aquí abajo. Esas son barreras humanas. Entonces, en el aspecto espiritual, los antiguos tenían o no tenían acceso a sus divinidades. Sabían que habían dioses, pero esos dioses estaban ubicados allá en el Olimpo, allá en el oráculo, allá en el santo templo, y no era cualquiera que podía ir. Entonces no había acceso del pueblo a los dioses. No podían hablar con los dioses porque los dioses son demasiado santos. Entonces ustedes recordarán que los faraones se constituyeron en dioses. Ellos solamente tenían acceso a la divinidad. También esto pasó con los césares de Roma. Los faraones en Egipto, los césares de Roma, en Italia, se constituyeron en divinidades y ellos eran los que tenían acceso. Eso en el ámbito gentil, pero en el aspecto de Israel también pasaba algo parecido. ¿Quién era que entraba al santuario a hablar a la presencia de Dios? El sumo sacerdote, una vez al año. O sea que los otros sacerdotes no podían entrar. Y el pueblo, imagínense, el pueblo no podía ni acercarse porque estaba reservado para el sumo sacerdote. Entonces, si en Israel pasó eso, imagínese usted en el resto de la población mundial. Sin embargo, a pesar de la dificultad de la gente acercarse a Dios, había una necesidad espiritual. Porque lo ha existido siempre. Había una necesidad espiritual. Y esa necesidad consustancial a nuestra existencia humana. Porque fuimos hechos con esa parte. O sea, no existe un hombre o una mujer que no tenga necesidad espiritual. Usted puede buscar el nivel que quiera. Nivel social, nivel económico, nivel intelectual. Cualquier nivel que sea. Todos tenemos la misma necesidad en el orden espiritual. Y tenemos que satisfacerla. Porque la carencia espiritual conduce a veces al suicidio. A vivir de manera infeliz. A no disfrutar las cosas que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Porque ese vacío puede consumirnos o destruirnos. Entonces, esa necesidad nos obliga a la búsqueda de una respuesta espiritual o de carácter sobrenatural. No es posible vivir sin Dios. No es posible. No es posible vivir sin una idea de Dios. Oiga eso solo. O sea, la gente tiene que albergar en su subconsciente que hay alguien por encima de él. El ser humano tiene que saber que no es solo ni único en este espacio. Tiene que saber que alguien lo colocó aquí. Que alguien lo sustenta aquí. Y que alguien lo va a llamar de aquí. Entonces eso inquieta. Eso mortifica. Una persona que tenga esas inquietudes de dónde vengo, para dónde voy, por qué estoy aquí, por qué me pasó esto, por qué se murió papá, por qué se murió mamá, por qué nació mi hijo, por qué un niño tan pequeño muere, por qué la guerra, por qué el hambre, por qué las enfermedades, por qué las plagas, por qué el Zika virus, por qué. Entonces todas estas preguntas no tienen respuesta. Entonces llega el ser inteligente a elucubrar. Tiene que haber alguien que tenga la respuesta. Tiene que haber alguien por encima de nosotros. Porque la ciencia es muy buena, pero la ciencia va en constante renovación. Constante renovación. Hay cosas que en medicina hoy son malas y mañana son buenas. Es así. Algunos recordarán
50 años atrás, o algo por ahí, 50, 45, 60, antes. A los 14 años los muchachos no podían comer guineo. ¿Recuerdan por qué? Porque están en el desarrollo. Y ahora, o sea, las cosas van cambiando, se van sustituyendo, porque es una dinámica, la vida es dinámica y la ciencia va en desarrollo. Entonces el mismo que dijo que la tierra era cuadrada, después dijo que era redonda. Y a lo mejor es ovalada, y a lo mejor es rectangular y nadie sabe. Pero cada día se van descubriendo cosas nuevas que van echando por tierra lo que antes era el último grito de la ciencia. Imagínese usted. ¿Usted imagina cuando los europeos no conocían América? Y eso fue el otro día. O sea, cuando los grandes imperios, asirio, babilónico, egipcio, cuando los grandes imperios estaban en lo suyo, Carlomagno, toda esa gente estaba en lo de ellos, nosotros estábamos tapados. Y creían que el mundo se acababa en el Atlántico. Y ahora descubrieron, hace 500 años descubrieron que no. Entonces esto va cambiando. Entonces nosotros tenemos que saber que no somos lo máximo. Nosotros somos parte de un sistema, pero que ese sistema tiene un gobierno, tiene un director, tiene un sustentador. Entonces eso inquieta. Entonces cuando uno piensa eso, dice, pero yo necesito a ese jefe. Yo necesito hablar con él. Porque él es el único que puede resolverme hacia el futuro. Entonces la gente se pone inquieto. Por eso Israel, 40 días, la gente tenía puestos sus ojos en Moisés, el líder, el que nos sacó de Egipto, el que habla con Dios, el que hace milagros. Oiga, todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hizo Israel, creer en Moisés. Porque era hombre que le daba con una varita al mar y se abría. El hombre que el agua amarga la convertía en dulce. El hombre que habló y bajó pan del cielo y codornices. Hay que seguir. Este es el Dios de nosotros. Porque es el que resuelve. Es la encarnación del que resuelve los problemas. Entonces vamos a creer en él. Pero ¿qué pasa? El hombre se va a la montaña y ya van semanas y semanas y el hombre no aparece. No aguantaron. Óigame, no aguantó. Amigo, hermano, Israel no aguantó 40 días sin vivir sin Dios o viviendo sin Dios. Porque para ellos Jehová está, pero al que yo veo es a Moisés. Ellos no habían visto a Jehová, ellos habían visto a Moisés. Entonces ahora no ven a nadie. Queremos ver algo, porque no podemos vivir sin ver algo. Necesitamos la presencia de Dios. Queremos saber que Dios está vivo. Por eso la gente se desespera, se pega un tiro, se emborracha, porque no soporta la soledad. El estar dependiendo de la nada no lo soporta. Entonces Israel fabricó dioses. En su desesperación cometió un error y fabricó dioses. Pero lo que quiero resaltar aquí, que no podían vivir sin saber que hay un Dios. No podían vivir la ausencia de Moisés y crearon dioses. Entonces, en el caso de Jesucristo es diferente. Los antiguos, cada quien tenía su Dios como le acomodaba, de acuerdo a lo que quería. Tenían Dios para cada cosa, para cada situación. Todas las cosas tenían su Dios predeterminado, excepto Israel. Israel tenía un solo Dios único. Un Dios único que servía para todos y para todo, en cualquier lugar y en cualquier época. Esa es una idea que superaba con creces la idea de los demás que los rodeaban a ellos, porque aquellos tenían, cada tribu tenía su propio Dios de fabricación casera, su propio, este es mi Dios para esto. Y era tan fuerte que cuando Jacob abandona a su tío Labán, Labán lo persigue porque cree que le ha robado los dioses.
Imagínese usted. O sea que los dioses eran susceptibles de ser robados. Ese era el tipo de Dios que funcionaba. Ahora el Dios de Israel guardaba una distancia abismal de esos dioses, porque no había quien pudiera imaginarse que se podía robar a Jehová. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces, por esto viene Jesús, para seguir siendo, o sea, para ellos, esos diosesitos fabricados por ellos representaban una divinidad invisible que ellos no podían alcanzar. Entonces, cuando Cristo viene, se cae todo ese argumento, porque la Biblia dice que Cristo es la versión humana de Dios, porque se encarnó. A veces la gente se equivoca con esto y se cierra el universo y a Dios en la mente de un hombre, de una mujer humano. Cristo es la encarnación de Dios para el hombre, para los habitantes de este planeta Tierra. La Biblia no habla de otro planeta, habla de este. Yo no sé el plan, el sistema que Dios tiene en Júpiter o en Marte o en Neptuno. Yo no sé. A mí me interesa aquí, porque yo creo que no voy a ir a Júpiter. ¿Cuántos piensan ir a Júpiter? Yo no pienso ir a Júpiter. Yo pienso ir más allá de Júpiter, porque la Biblia me ofrece eso. La Biblia nos ofrece que nos va a llevar más allá de Júpiter. Entonces la Biblia presenta un acercamiento de Dios a nosotros. Por eso Cristo, digo, es la versión humana que habitó entre nosotros. Acercamiento insólito. No lo podían creer. El Dios urbano habló con la gente, habló en su mismo lenguaje y sintió sus mismas necesidades. Por eso dice el versículo 14, aquel verbo que hasta ahí había sido palabra, aquel verbo dejó de ser palabra y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos, no nos lo dijeron, vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, lo que había sido la palabra o el pensamiento de Dios, aquel verbo, aquella palabra, aquel deseo, ya no es un verbo, ya no es un deseo, ya no es una palabra, ahora es el unigénito del Padre, porque se hizo carne y vino y habitó con nosotros y vimos su gloria. Todo el que estuvo en el tiempo de Jesús está seguro, sin duda alguna, de que Jesús era diferente a todos los demás. Y por eso fue el gran alboroto. Por ejemplo, veamos este acercamiento en los versículos 9 al 11 del capítulo 1 de Juan. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. O sea, Dios se encarna en Cristo Jesús. Viene a este mundo, está aquí y los que están aquí no lo conocen. O sea, no lo conocen como Dios. No entienden que ese sea el Dios. Pero ¿qué acto está haciendo el Señor aquí? O sea, este es el acercamiento de Dios al hombre. Comenzamos diciendo que había unos conceptos que distanciaban a Dios o al hombre de Dios. Pero la Biblia encierra otra verdad: el esfuerzo de Dios por acercarse al hombre. Entonces, si Dios hace un esfuerzo por acercarse a mí y yo hago un pequeño esfuerzo por acercarme a Él, ¿qué va a pasar? Nos vamos a juntar. Y cuando nos juntemos, vamos a ver su gloria. Gloria como de unigénito del Padre. O sea, yo no voy a ver la majestad divina, pero pudieron los que estuvieron con Cristo ver a Cristo y pudieron ver su gloria porque vieron la manifestación de su poder. Por ejemplo, ¿cuál es su gloria?
delante de una tumba donde hay un cadáver que lleva 4 días. Se levanta Cristo y va a la tumba y se para al frente. Le dice que le quiten la piedra que tapa la boca de la tumba, que era la usanza del tiempo. Y estando la puerta de la tumba abierta, sin entrar a la tumba, él en la puerta de la tumba llama al muerto: Lázaro, ven fuera. Te ordeno que venga fuera. Y a los pocos minutos sale Lázaro envuelto en sudarios, en sábana, como un andullo. O sea, el que estaba ahí, el testigo presencial de esos hechos, ¿qué fue lo que vio? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Si yo lo invito a ustedes que vayamos al cementerio de la Máximo Gómez y nos paramos en la puerta de una tumba y dice: no, pastor, que mi papá murió hace 10 años. ¿Cómo se llamaba él? Fulano de tal. Y yo me paro en la puerta y digo: fulano, ven. Y comienza fulano de una vez. Y la tapa de la caja se sale. Los que están mirando eso, ¿qué están viendo? La gloria de Dios, gloria del unigénito del Padre. Ellos no eran ignorantes de lo que estaban mirando. Entonces eso produjo un acercamiento. Una demostración de ese acercamiento lo tenemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2 al 4 de Juan. Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda. Los dioses no van a boda. A los dioses no lo invitan a comer. Pero a Cristo lo invitan a una boda y va. Ya dice el versículo 9 que el Verbo se hizo carne y habitó, vivió junto con nosotros. Ese mismo Verbo hecho carne es invitado a una boda. Y ese Dios que no está lejos de nosotros viene a la boda. Porque Cristo es un Cristo de ciudad. Es un Cristo de gente. Es que entra en contacto con la gente. Es un Cristo urbano. No es un Cristo extraterrestre. Es un Cristo urbano. Es un Cristo que participa. Es un Cristo que se codea. Es un Cristo que te conoce. Es un Cristo que siente tus necesidades. Ese es el mensaje de la Biblia. Usted no le está sirviendo a un Dios desconocido, a un Dios que no sabe de su problema. No, estamos hablando de un Cristo que sabe tu dolor y que está a nuestro alcance. Es lo que enseña la Biblia. Entonces, cuando Cristo va a una boda, está diciendo que Cristo, además de compartir el dolor, comparte el gozo. Y Cristo está en la boda, compartiendo con la gente. Es una actividad social, compartiendo con la gente, está en la boda. Entonces, si Cristo hubiera sido solamente Dios, no va a la boda. Pero Cristo fue a la boda. Entonces, en el capítulo 3, 1 y 2 de Juan, la presencia de Jesús, el trabajo de Jesús, tan raro, tan diferente. Porque ahí entraba la discusión de los teólogos: ¿es Dios o no es Dios? Pero ese comportamiento no lo entendemos. ¿Cómo Dios baja de su trono para estar caminando aquí con la gente? Pero ese es el proyecto de Dios, acercarse a nosotros en la forma de nosotros. Dice versículo 1 y 2 de Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese cómo la presencia de Cristo está afectando todos los sectores de la sociedad. Este representa la clase pensante, la clase analítica, la clase que escudriña, que estudia los fenómenos raros. Los teólogos y los filósofos reunidos están estudiando el fenómeno Jesús. Y dice, la conclusión no la iban a decir todo, no iban a sacar una nota de prensa, no iban a hacer un comunicado público, porque eso no existía. Pero va un representante de ellos
el doctor Nicodemo, principal entre ellos, y va donde Jesús. Y este hombre, consciente del peligro que corre, consciente de que pueden malinterpretar su visita a Jesús, va de noche. Y cuando llega, lo primero que lo saluda, le dice: maestro. O sea, ya se colocó como alumno. Ya le dio a Cristo el título de maestro y él de alumno. Entonces, incluye al resto cuando dice: sabemos que tú vienes de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esto es una declaración muy grande, hermano. No son la gente del mercado, de la calle, del parque. No son los músicos, cantantes y bailarines los que están dando la opinión. No es la prensa que está dando la opinión. Son los encargados de los temas esotéricos, los encargados de los fenómenos paranormales, los encargados de la teología del pueblo, los maestros, la gente a quien la gente escucha. Y ese hombre dice: sabemos que tú vienes de Dios. O sea, el propósito de Dios se está cumpliendo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Acercarse a la gente. Por eso el Cristo es un Cristo urbano, un Cristo de ciudad, un Cristo que se codea con la gente. Y esto inquieta a los rabinos. ¿Por qué lo inquieta? Porque no entienden. No saben qué es lo que está pasando. No han recibido de primera mano el mensaje de Cristo. Quizá Nicodemo lo había recibido. Y es el único que se atreve a ir donde Jesús y confesarle que él viene de Dios. Entonces inquietó a los rabinos. Pero ese mismo Cristo urbano es tan urbano que en el capítulo 4, versículos 6 al 8, dice de Juan: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, un Dios no hace eso, pero Cristo lo hizo. O sea, Cristo está buscando un acercamiento no solamente con los religiosos. Esta es una ramera. Esta es una mujer de la calle. Esta es una mujer que, según la hipócrita sociedad, no valía nada, porque era prostituta. Pero Cristo la vio como una mujer, no como una prostituta. Cristo vio el alma de esta mujer. Cristo vio las necesidades de esta mujer. Y Cristo vio el trabajo que a través de esa mujer se podía hacer. Entonces le dice a la mujer: dame de beber. Tengo sed. Se sentó en el pozo. No sabía él que esa mujer iba a buscar agua, seguro que sí. Pero cuando Cristo llega, la mujer no está ahí. Estaba el pozo vacío. Cristo se sienta y a pocos minutos llega la mujer que acostumbraba a buscar agua en ese pozo. Entonces Cristo habla con esa ramera. Estaba prohibido. Los rabinos no podían hablar con ese tipo de gente porque se contaminaban. Se contaminaban. Se hacían inmundos. Entonces Cristo, que es urbano, está hablando con una ramera que alarmó hasta los propios discípulos. Porque hay cosas así, hay cosas que alarman hasta los que siguen a Cristo. Hay cosas que, por eso es que uno tiene que primero ver muy bien antes de darle a la lengua. Porque se puede equivocar. Se puede equivocar. Entonces tenemos que estar claros. Los discípulos, yo no sé si dudaron de Jesús, pero pudo haber sido una duda que se le metió en la cabeza a ellos. El maestro hablando con una ramera a esta hora, en el pozo de Jacob, un lugar solitario. Algunos charlatanes han dicho que Cristo tenía mujer y que tenía hijos. Eso no es pecado, tener mujer. O sea, si Cristo hubiera tenido esposa, la Biblia lo dijera. Porque ¿por qué lo va a esconder?
Todo lo que tuvieron sus esposas lo dice la Biblia y sus esposos lo dice la Biblia. No hay que esconderlo porque eso es legal y legítimo. Entonces Cristo, si no habla de su esposa, ¿por qué tenemos nosotros que hablar de eso? Y si la tuvo, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Ahora, Cristo está sentado en ese lugar hablando con una ramera. Eso trastorna a los santos. Porque hay cosas que trastornan a los santos que no trastornan al santo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Sí, hermano, la religiosidad es tan fuerte que a veces le prohíben a la gente hacer cosas que Dios no la prohíbe. Pero nosotros la prohibimos. Y si vemos a alguien haciendo eso, lo calificamos de demonio y lo mandamos al infierno y botamos la llave. Pero a Cristo le pasó. Entonces, hablando con una ramera, porque es un Cristo urbano. En el capítulo 4, versículo 47, encontramos otro contacto de Jesús. Ahora no con una ramera. Bueno, sería con un ramero ahora. El versículo 47, 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea y Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre se fue y su hijo se sanó. Este hombre no era una ramera, no era un religioso, era un representante de la clase política y militar. También ahí Cristo demuestra sus credenciales del interés de acercarse a la gente. ¿Qué estamos mirando con esto? Que Dios no tiene diferencia, discriminación. El Señor Jesús se acercó a todos, porque para Él todos necesitamos de Él. Lo mismo que necesitaba la ramera, necesitaba el principal de la sinagoga, Nicodemo, lo mismo que necesitaba el oficial. Todos necesitaban lo mismo, un acercamiento a Dios, porque sin Dios no se puede. Que es lo mismo que la gente necesita hoy. Lo que pasa es que cada quien lo busca por su lado, por donde cree que lo va a encontrar. Hay quienes se refugian en la droga, creyendo que van a encontrar solución a su problemática en el vicio. Hay otros que se emborrachan, hay otros que se van de rumba, hay otros que cada quien hace lo suyo. ¿Por qué? Porque hay un vacío, hay una necesidad. Y hay gente que nos está escuchando, miles de personas, que tienen años y años buscando la solución a ese problema. Y creen que Cristo está tan lejos que es inalcanzable. Y creen que ellos no pueden acercarse a Dios. Y creen que hay una distancia insalvable entre ellos y el Dios que le puede ayudar. Pero esto está demostrándote que el esfuerzo mayor de acercamiento con nosotros lo está haciendo Dios. Una prueba de eso es este culto. ¿Por qué tú estás aquí? Una prueba de eso es la radio y la televisión. ¿Por qué está mirando este programa, este culto? ¿Por qué está escuchando a este hombre voceando en un púlpito? ¿Por qué lo escucha? ¿Por qué no has apagado el radio? ¿Por qué no has apagado el televisor? ¿Por qué no te tapas los oídos? Porque tú sabes que necesitas. Oh, gloria a su nombre. Tú y nadie más conoce la necesidad de tu alma. Y sabe que el licor no te resuelve. El sexo no te resuelve. El dinero no te resuelve. La brujería lo que hace es que te hunde. Solo Cristo te quiere y te puede ayudar. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. En el capítulo 5 de Juan vemos a Cristo que va a un lugar,
versículos 3 y 6. Cristo va a un lugar donde no hay enfermo y pobre. El estanque de Betesda. Ahí están tirados, esperando un milagro. Ahí hay pura miseria. Paralítico, leproso, ciego, mudo, tuberculoso, sidoso, zika virus, dengue, chikungunya. Toda esa gente está ahí. Yo me imagino los quejidos. Ay, ay. Y todo el mundo quejándose, esperando que la leyenda de un ángel que aparecía y que movía el agua. Y el primero que se lanzara. Habían miles de personas, el primero que se lanzara. Y llega Jesús. Pero ellos no saben de qué es capaz Jesús, porque nadie le pide nada. Entonces Cristo llega donde uno y le dice: ¿qué te pasa? 38 años paralítico. Eso es lo que me pasa. Pues mira, levántate, coge tu leche y vete a tu casa. Oh, gloria a Dios. Entonces Cristo visitó también a los enfermos. O sea, Dios se acerca. Porque Dios se acerca a tu casa, amigo, en diferentes formas. No va a venir un ángel con ala y todo, pero a veces llega una persona con una Biblia. Un caballero, una dama, un señor mayor, un muchachito con un tratadito. Toma, te mandaron eso. Aleluya. No le pregunte quién lo mandó, porque se va a asustar. Pero Dios está detrás de ti. Dios ha ido a tu casa. Dios te ha visitado en el hospital. Dios te ha visitado en la cárcel. Dios te ha visitado en el escondite que tienes, donde crees que nadie sabe que tú estás. Dios te ha visitado. Dios quiere acercamiento contigo, porque a eso vino Cristo, a ponernos lo fácil. Por eso el Cristo urbano. En Mateo capítulo 11 vamos a ver brevemente la naturaleza y la meta de este acercamiento de Cristo o de Dios al hombre. Dice versículo 25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esto es un misterio. Lo que estamos diciendo es un misterio que no se entiende con sabiduría humana. Cristo lo revela. Él le da gracias a Dios porque escondió este misterio a los sabios y lo ha revelado a los niños espirituales, a los niños en cuanto a conocimiento, para que a ellos reciban el beneficio. ¿Por qué Dios dice que se lo escondió? Dice Jesús, Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios. Imagínese usted que un filósofo de esos griegos hubiera descubierto eso. La gloria fuera de él. Ah, no, eso fue Platón. No, eso fue Anaximandro. No, eso fue Sócrates. Eso fue Tales. No, eso fue Aristóteles. Y la gloria es de Aristóteles. Y lo hubiera manipulado como le hubiera dado la gana. Pero ¿qué hizo Dios? Se lo escondió. Se lo escondió a los que creen que saben. A los que creen que manejan la conciencia humana. Se lo escondió. Y se lo reveló a aquellos que no lo andaban buscando. Gente que no estaba preguntando por él. A ese Dios le aparece. La ramera no andaba atrás de Jesús. El noble fue a donde Jesús porque tenía un enfermo. Pues no era que andaba buscando a Jesús. O sea, es Cristo que se revela y que se acerca a nosotros. La mayoría de los que estamos aquí no andábamos buscando a Jesús. Quizá andábamos buscando otra cosa. Pero se nos encontró Jesús. Nos topamos con Jesús y nos dimos cuenta y vimos su gloria. Y entendimos que debíamos hacer
un paro en nuestra vida y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, sigue diciendo el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, aquí el Señor en el versículo 27 está legitimando su accionar. ¿Con qué autoridad tú haces eso? ¿Quién te mandó? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, yo no recibí esto de los fariseos. Yo no hice un curso en el Sanedrín para autorizarme. No, no. Esto viene de arriba. Lo que yo hago me lo mandó a hacer mi Padre. Por eso estoy aquí. Estoy haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es el propósito final? Versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el propósito de todo este espectáculo de Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Amigos, ¿qué es lo que Dios se propone con el acercamiento de Jesús a la gente? ¿Qué es lo que Dios quiere? Aquí está detallado lo que Dios quiere. Dios quiere que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados, todos los que están hartos, todos los que están hastiados, todos los que están aburridos, todos los que están que ya no hayan que hacer en esta vida. Vengan a mí. Los que están cargados. Usted sabe la gente cargada que hay en la calle. Usted sabe la gente que tiene una familia que no puede con ella. Usted sabe la gente que ha dicho yo no puedo con mi vida. Usted sabe la gente que está en una zozobra que no la soporta y a veces dicen yo no aguanto un día más. Y no sé si alguno de ese tipo de gente me está escuchando. Sabe que es verdad. ¿Cuántas veces ha pasado? Yo no creo que llegue a mañana cansado, cargado, agobiado, presionado. Entonces Cristo le dice, vengan a mí. Nadie le ofrece descanso que no sea Cristo. El único que ofrece descanso espiritual, emocional, es Cristo. Porque el que confía en el Señor descansa. Venid o vengan a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Entonces le añade, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Entonces, ¿descanso de qué? ¿Y manso de qué? Fíjese, la gente siempre, o la mayoría de la gente, busca de alguna manera al Dios que ellos creen que existe. Eso se llama religión. La religión se compone de leyes, amenazas, culpa, esa culpa neurótica, acusación legal. Pero la religión pocas veces ofrece esperanza. Entonces le levanta un expediente de este tamaño y dice, mira, si tú no haces esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, tú no vas para ningún lado. Y tú tienes que, y cuando tú haces todo eso, vuelve otra vez y te dice, no, no, te faltó esto. Y tú eres culpable de esto y de esto y de esto y de esto, y por eso te va a tocar el infierno. Entonces la religión es un sistema de reglas que usted va a cumplir con el propósito de estar bien con Dios. Y hay gente que vive asustadizo porque no sabe si se está equivocando. Entonces eso es religiosidad. Cristo es otra cosa. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo no hay una lista. Porque usted va a una logia, usted va a una sociedad y le dan una lista de los requisitos. Pero aquí no hay lista de requisitos. La lista aquí es pídele perdón al Señor y entrégale tu vida. Pídele perdón al Señor y entrégale tu vida. Camina con Él. Y uno dirá, pero qué sencillo. Sí, es sencillo. Porque al decirle entrégale tu vida, es lo que le dijo Cristo a Nicodemo. Sencillo. Nicodemo le dice, tú vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Y dice Cristo, sí, está bien, pero tiene que nacer otra vez. ¿Cómo?
Ahí fue que se asustó el religioso. Que tengo que nacer otra vez. Tengo que desbaratar todo lo que he hecho. Desmontar todas mis ideas. Desmontar todos mis pensamientos, preferencias y apetitos. Dejar de ser lo que yo soy para ser como un niño en los caminos del Señor. Tienes que nacer otra vez. Entonces, cuando usted entrega su vida a Cristo, no se le exige nada. Solamente que entregue su vida a Cristo y le pida perdón. Ahora, de ahí para adelante, el Señor es que va a trabajar contigo. Porque si tú entregas tu vida a Cristo, todas esas andanzas, toda esa naturaleza pecaminosa, toda esa vida inmunda que ha vivido, va a ir al sepulcro espiritual y tú te vas a levantar como una criatura nueva, diferente, con otros deseos. Entonces el Señor es que te va a ayudar. Ya no porque tiene una pistola detrás, ya no porque tiene una macana que te van a dar un garrotazo si te metes por ahí. No es eso, es que el Señor te va a cambiar adentro. El Señor te va a transformar de adentro para afuera. El Señor va a sacar la basura que hay en tu alma y va a meter cosa nueva. Y cuando el Señor haga esos cambios, produzca esa transformación, ya a ti no te va a gustar lo que antes te gustaba. Y a ti antes te gustaba el ron, te gustaba el cigarrillo, te gustaba la marihuana, y ahora te hiede. Te gustaba la bulla de la discoteca, las luces, el humo y todos los disparates que hace el mundo, y ahora a ti te molesta. Antes no te gustaba ir a la iglesia, ahora te gusta. Antes tú decías, ¿qué que van a la iglesia? ¿Y qué es lo que buscan esa gente un domingo al mediodía metido en una iglesia con este calor? Estamos buscando lo que no hay en otro sitio. La presencia de Dios. La presencia de Dios, que es la que cura el alma. Oh, gloria a su nombre. Estamos buscando eso, que no lo venden en la farmacia, no lo venden en la ferretería ni en el supermercado. Es lo único que se encuentra. El único sitio es en la casa de Dios. Y por eso parecemos tontos aquí, como si fuéramos vagos. Porque aquí recibimos lo que el mundo entero no nos pudo dar. Hay gente que tiene 50 años buscando placer en el mundo y no encuentra nada. Y a los 51 encuentra a Cristo. Y dice, ¿por qué no me lo dijeron antes? No te lo dijeron. Que tú no quisiste entenderlo. Es que tú no quisiste oírlo. Pero te lo estamos diciendo hace mucho. Como los amigos que están aquí o que nos están oyendo o viendo. Ay, ¿por qué no me lo habían dicho? Te lo hemos dicho mucho. Es que tú no has querido probarlo. Mira cuánta gente que lo ha probado. Levanten la mano los que están contentos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cambio de yugo. El yugo se asume por decisión y conveniencia. El Cristo urbano se acerca a la gente, entiende y vive con ricos y con pobres. Cuando Cristo dice, tomad mi yugo porque mi carga es fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no sé si usted ha visto algún yugo que sea fácil. Yo he visto uno solo, el del Evangelio. Porque el que te pone el yugo te da la fuerza. Te pone una carga de responsabilidad, una carga de amor, una carga de comprensión. Cuando tú recibes este yugo lo que hace, pesa en cierto modo porque te pone a hacer lo contrario a lo que tú hacías. A nadar contra la corriente. Mientras todos hablan mentira, tú no la hablas. Ese es el yugo. Mientras todos tienen una vida libertina, enamorándose de todo el que le pasa cerca, tú te consagras para tu mujer mientras los dos vivieren. Ese es el yugo. Mientras aquellos tienen una familia con todos los placeres, libertina, con unos hijos en la calle que no saben a qué hora llegan, porque a los muchachos hay que darle libertad. Tú estás en tu casa con tus hijos a las 10 de la noche, mirando una película constructiva o mirando la noticia. Mientras aquellos no saben dónde están sus hijos, tú
Tú dices, mi hijo está en la iglesia. Ay, tú estás pasado de moda. ¿Y tú de qué? Ay, yo estoy pasado de moda. ¿Y tú estás pasado de qué? Porque yo creo que el que está pasado de moda es aquel que está haciéndole caso al diablo. Ese está pasado de juicio. Ese no piensa. Ese solamente sabe dar gritos cuando no puede hacer otra cosa. Porque no piensa antes y luego cuando comete el error, entonces le pesa en el alma y quiere resolver el problema. Entonces mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Sí, porque hay gente que creen como que nosotros vamos jorobados con esta carga. Mire, nosotros vamos tranquilos, contentos y felices. ¿Quién es usted? El pastor fulano de tal. Antes la gente creía que uno se iba a avergonzar porque le decían pastor, porque decían evangélico. No, ahora usted saca la Biblia. Que se avergüence el diablo. Él es que tiene que avergonzarse de toda su fechoría, toda su poca vergüenza, de todas sus cosas dañinas que ha sembrado en la sociedad. Yo no tengo de qué avergonzarme. Yo tuviera de qué avergonzarme si hubiera sido un hombre de la calle, que tuviera un hijo en cada esquina, sin mantención, sin comida, sin alimento. Un hijo, papi, y mamá, papi, mira, y esa muchachita, hija tuya. De eso tuviera yo que avergonzarme. Pero saber usted que los hijos que tuvo los crió, los educó y los enderezó. Saber usted que usted no se metió en lío con nadie. Saber usted que no le debe a nadie. Saber usted que no engañó a nadie. Eso es un yugo fácil. Eso es una carga ligera para gloria de su nombre. El Cristo urbano no es un Cristo extraterrestre. Es un Cristo de aquí. Te lo ponemos fácil, amigo. Cristo es puede ser parte de tu casa, porque Cristo quiere vivir contigo, pero tú tienes que entregarle tu vida, tienes que dar el paso de entregarle tu vida. Un aplauso.